Bienvenidos, hemos invitado a la diputada del Partido de Liberación Nacional, Katia Rivera Soto, con quien vamos a conversar de algunos proyectos que han estado en la corriente legislativa. La legisladora ha defendido mucho el tema del apoyo a la cultura, de hecho fue proponente de un proyecto para declarar varias bandas municipales beneméritas de la patria, actividad que también se desarrolló en el marco de los 200 años de la Asamblea Legislativa. Y ahora vamos a conversar también de otras iniciativas que ha estado presentando la legisladora. Una de ellas tiene que ver un proyecto para autorizar a las municipalidades o que las municipalidades dediquen, así como dedican recursos para el apoyo al sector del deporte, también se dedique un 3% del presupuesto de las municipalidades a temas de cultura en un aspecto de prevención hacia la juventud e involucramiento también en esta parte, y para eso le damos la bienvenida a la diputada. La importancia, diputada, a veces no se le da todo el valor a la parte de la cultura y se promociona o se apoya mucho el deporte, pero también desde cultura vemos que los jóvenes y los niños le dan mucho al país y logran desarrollar toda una filosofía de vida y de aprendizaje de otro tipo de habilidades. Tal vez si conversamos un poco de la iniciativa. No, más bien, muchísimas gracias por el espacio, porque es importante, sobre todo ahora que tanto se habla del tema de la inseguridad ciudadana en que lamentablemente vivimos en el país, no nos damos cuenta que la inversión en cultura es totalmente preventiva. La gente calcula que cuando se habla de cultura se habla de la parte artística per se, pero no todo lo que involucra cuando se puede desarrollar este tipo de actividades, más cuando son dirigidas a poblaciones vulnerables. Por experiencia, en mis tiempos cuando trabajaba en el Ministerio de Educación Pública, me tocó crear y desarrollar el Festival Estudiantil de las Artes, actividad que ya tiene 12 años puesta en práctica, y la misma se utilizaba para evitar que los niños y los jóvenes salieran del sistema educativo, porque ya es comprobado que por más mal que se vayan ellos en las materias o que tengan problemas en sus casas, tienen ese reconocimiento con sus pares y algo que los motiva dentro de su creatividad. Pues por lo mismo, en este momento, este proyecto que presentamos en conjunto con la Red Municipalista de Cultura, vimos los detalles y la importancia de ver que no importa el presupuesto, sea muy grande, muy pequeño, porque cada municipalidad tiene sus diferentes ingresos. Pero al hacer la inversión dirigida a actividades culturales, por más de que pueda sonar en el momento un gasto, en realidad es una inversión que va a ayudar muchísimo a disminuir posteriormente tener que hacer inversiones ya en el tema de cámaras o más policía municipal, porque baja muchísimo los índices de vandalismo y de actividades violentas dentro de las comunidades. También somos conscientes que el presupuesto del Ministerio de Cultura es muy limitado, así que contar con el apoyo y el soporte de 84 comunidades organizadas, en este caso bajo la figura de los municipios, con un mínimo del 3%, nos asegura, aparte de este tema de prevención, un tema también de que hay que sembrar la semilla. Yo siempre digo que no solamente es rescatar esa gran calidad artística que existe en Costa Rica, sino también que el público quiera y pida más de esto. Que eso es algo que no se da habitualmente, diputada. Los gobiernos, los ayuntamientos no dimensionan tampoco y no establecen dentro de su presupuesto actividades culturales para fortalecer la vida en comunidad de sus mismas comunidades. Pero usted también ha planteado un proyecto de ley que busca mejorar o darle más apoyo al Teatro Melico Salazar, también una joya arquitectónica de nuestro país, de un calado importante y que necesita también mucho apoyo. Todos sus proyectos han sido últimamente muy enfocados en este tema. ¿Qué busca con este proyecto? Bueno, en el caso del Melico hay que entender que no solamente es el edificio en sí mismo, sino que el Melico
es el nombre para el desarrollo de diferentes programas de las artes escénicas. Entonces, acá nosotros tenemos que ver cómo fortalecer, ahí sí, también, ese manejo para todo lo que tenga que ver con la parte de teatro, de danza y la proyección de los talleres, que mucho tiene que ver en función, nuevamente, de atraer a los jóvenes para que participen en los mismos talleres, pero además tiene que ver con la sostenibilidad de estos sistemas, porque se requieren esas dos cosas. Por eso es que voy a aquí meter la cuchara y hablar un poquito también del proyecto de economía creativa que ya se acaba de aprobar en la plena tercera, y es porque nosotros tenemos que pensar que la inversión en cultura tiene que ir por esas dos líneas: fortalecer el arte en sí mismo y también incentivar que la gente entienda que se requiere consumir arte. Pero por otro lado, tenemos que ver la importancia de visualizarlo como recurso fresco. Y ahí es donde hay que hacer los equilibrios. Cuando nosotros vemos, yo siempre uso un ejemplo, cuando uno ve la producción en Brasil, por ejemplo, entre telenovelas, películas y demás, cómo ha subido el Producto Interno Bruto en este país, nosotros vemos, acabamos de aprobar la ley de cine también, que eso nos permite ayudar y apoyar al cinematógrafo y sobre todo a la mujer que produce cine en este país. Entonces yo empecé a ver esto como un conjunto de acciones que permitan que exista más producción artística, pero por otro lado, un público que necesita solicitarlo, ¿verdad? Porque yo creo que una cosa va con la otra, ¿verdad? Si nosotros no nos enseñan desde pequeños a ir al teatro, se nos hace como algo ajeno, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno dice, quiero ir al cine o me hace falta ir al cine? Pero ¿cuántas veces decimos, queremos ver cine latinoamericano o cine costarricense? Porque estamos acostumbrados a otra cosa. Entonces, de ahí es la importancia de poder trabajar esto de forma equiparada. Diputada, para ir cerrando un poco, pero importante analizar también ya lo que queda. Venimos prácticamente al último año de funciones de ustedes como legisladores. Usted fue jefa de fracción al inicio de este periodo constitucional. ¿Cómo valora usted lo que ha sido estos 4 años, la relación con el Poder Ejecutivo, las relaciones entre las diferentes bancadas acá en la Asamblea Legislativa, de cara a lo que será ya este último año para terminar de avanzar con algunos de los proyectos que están en la corriente legislativa? Bueno, la experiencia de ser jefe de bancada realmente es desgastante, sobre todo con el gobierno que tenemos, que lamentablemente desde un inicio dijo, prefiero quemar los puentes. Entonces, de ahí que la labor de poder tener un convencimiento con las distintas fracciones y con argumentos, que para mí es lo importante, es lo básico. Muchas veces podemos coincidir con compañeros que son más de izquierda o más de derecha, otras veces no, pero aquí lo importante siempre es hacer esa sumatoria. Desde un principio, y recuerdo que cuando ingresé yo era presidenta del partido y jefa de bancada, nuestra propuesta como Liberación Nacional era no llenar esto de proyectos nada más por decir que una asamblea es productiva si presenta muchos proyectos, en la calidad de los mismos, qué cambio o qué incidencia pueden tener en la realidad costarricense. Y por otro lado, considero que el desgobierno que lamentablemente vivimos con los gobiernos PAC provocó que muchas de las diputaciones anteriores trataran de llenar vacíos de políticas públicas por medio de leyes. Y al menos uno trata de ver por dónde dar ese soporte, pero hay que entender que una cosa es la política pública, que vuelvo al tema de cultura, por ejemplo, en este gobierno totalmente invisible. Tanto es así que recuerdo que los 2 últimos discursos del presidente, en mi control político posterior, lo dije,
ahí lo único que aparecía la palabra cultura era cuando mencionaba agricultura, ¿verdad? Porque nunca se refirió a ningún logro en esa área, sin decir que la problemática que nos genera en el tema de educación, que considero yo en este último año hay que priorizar y hay que entender que en este momento, a mi criterio, el riesgo que tenemos es la democracia en sí misma en este país. A eso se le tiene que sumar la problemática que nos deja, lamentablemente, la falta de inversión en educación y cultura. ¿Por qué? Porque esa es la forma de conformar las nuevas generaciones. Y si nosotros no estamos haciendo inversión en la misma y le estamos recortando toda la parte social, estamos teniendo niños y jóvenes que lamentablemente están dejando el sistema de educación. Y los que quedan, cuando uno ve que solamente 8 de cada 100 centros educativos tienen la malla curricular completa, es qué clase de costarricenses estamos formando. Así es que en un año que ya viene con olor a campaña electoral, lo que tenemos que visualizar es esa parte. ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? Entender la importancia del voto, que no menospreciemos para nada esa cultura que ha sido propia en el ADN del costarricense del respeto a la institucionalidad y a la democracia. Con ese llamado a defender la democracia y la institucionalidad democrática, le agradecemos a la diputada Katia Rivera que nos haya acompañado acá en TV Legislativa. Lo invitamos a que siga con muchísimo más información.